Sí. Quien les habla se integra este año recién en la Asociación de Antiguos Tunos de la UNSA, una institución que este año cumple 4 años de vida institucional, a la redundancia, y que se ha comprometido no solamente con continuar tocando, haciendo eso que nos gusta y que nos une a todos los tunos, la música, el alegrar al público, compartir escenario y vivir sobre todo, cantarle a la vida, cantarle a ese sentimiento tan importante, ¿no? Muchas de las letras de la tuna están siempre pensadas en homenajear a la mujer, que es también parte de la razón de la tuna. Muy bien, en esta oportunidad quiero invitar a nuestros panelistas de esta noche, agradecer su participación de todos y cada uno de ustedes. Quiero invitar entonces a que nos acompañen en la mesa de honor, por favor, al doctor Edgar Vera Béjar, que se encuentra ya con nosotros, por favor. Y listo, invitamos a continuación a nuestro muy conocido doctor Manuel Hernani Montoya, quien ha sido también fundador de la Tuna San Agustín. También invitamos al licenciado Tito Valdivia Condori, representante de la Asociación de Antiguos Tunos. Y de esta orden también invitamos al presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Agustinos, el doctor Toshio Ramos Benavente. Ellos son nuestros 4 panelistas para esta noche. Muy bien, reitero el agradecimiento por parte de la Asociación de Antiguos Tunos a nuestros panelistas de lujo en esta noche. Y antes de iniciar, queremos rendirle homenaje a una persona muy especial que ha tenido a bien darse un espacio en su apretada agenda profesional para acompañarnos esta noche. Y vamos a hacer un pequeño acto ceremonial. Invito al doctor Toshio Ramos Benavente, por favor. Y invito, por favor, un momento al doctor Edgar Vera Béjar a ponerse de pie, acompañarnos un momento. El doctor Vera Béjar no pudo acompañarnos en los 50 años de la Tuna, de la Tuna San Agustín, y en esa oportunidad se juntaron también nuestros fundadores, y queremos entregarle al doctor Edgar Vera Béjar la beca conmemorativa que lleva el escudo de la Facultad de Medicina, que es la primera institución que acoge a la Tuna. Nuestra Tuna nace como Tuna de la Facultad de Medicina de la UNSA. Estimado doctor Edgar Vera, usted es uno de los ejes de la fundación de la Tuna de la Facultad de Medicina, hoy Tuna Universitaria San Agustín. En esa época no usábamos beca, nuestro uniforme tenía capas y cintas, pero no había beca. Recién en la 4ª generación que se comenzaron a usar las becas, de tal manera que me es un verdadero placer el de poder darle la beca de los fundadores. Sí, para nosotros es un honor tener al doctor Vera Béjar, al doctor Hernani en esta oportunidad. Desde que ha iniciado la Tuna su trayectoria, ha tenido conciertos, primeros reuniones, ensayos, serenatas, y en los conciertos conmemorativos se iban escribiendo reseñas de la Tuna, reseñas que precisaban la fecha de fundación de la Tuna
instituida como el 5 de octubre de 1968, Día de la Medicina Peruana y fecha de la primera presentación de la tuna. Luego de varias pesquisas, ¿no? De varios estudios, porque hemos tenido la publicación del libro Los 50 años en el año 2018, ¿verdad? Y encontrando las fuentes, ¿no?, primeras, es que nos dimos cuenta de que había que corregir esa narrativa. Esa es la razón por la cual está con nosotros el doctor Edgar Veraveja, quien ha sido de parte de los integrantes de la tuna, de los primeros convocados. Y no quiero adelantar, pero esta noche queremos enmendar algunas omisiones u errores que por la historia, ¿no?, se han ido cometiendo. Entonces, a partir de mañana esto se va a publicar, va a estar, vamos a pedirle a la oficina de imagen también para que cambie la reseña que está en la página web de la universidad, claro que sí. Pero para nosotros es un honor poder escuchar de la fuente primera, del protagonista de esa convocatoria primera de la tuna, y para que nos cuente ese primer episodio de la tuna, de la Facultad de Medicina de la UNS en aquel entonces. Cedo la palabra entonces, la primera participación de esta noche, para el doctor Edgar Veraveja. Recibimos con fuerza. Buenas noches, distinguido público. Me van a disculpar, he traído una ayuda de mano para no omitir ningún evento, acontecimiento o el nombre de alguna persona. Era el año de 1968, el mes de julio. ¿No se escucha? Ahora sí. Era el mes de julio de 1968 que el doctor Arnolfo Valdivia nos convocó a una reunión en su casa. El doctor Valdivia en ese entonces era cirujano del Hospital General de Arequipa. Había estudiado el posgrado en Norteamérica y en Arequipa era uno de los cirujanos más prestigiosos. Era al mismo tiempo profesor de la Facultad de Medicina. Y no solo profesor, sino que era justamente el director de la unidad de internado y postgrado. Su esposa, la señora Elsa Binate de Valdivia, en ese entonces era profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santa María. Ambos nos convocaron a una reunión en su casa, fines de julio de 1968. Además de ellos, asistió el doctor Germán Muñoz Hidalgo, que había estudiado medicina en España con su esposa española y que en ese entonces era el secretario de la unidad de internado y posgrado. Estuvo también el doctor Luis Ochoa Pizarro, que llevó pandereta y fue uno de los vocalistas, el médico residente de posgrado de traumatología, el doctor Guillermo Huertas Tejeda, que llevó una pandereta y era vocalista, y dos internos de medicina, uno de ellos yo. Estábamos en el último año, séptimo año de medicina. Yo toqué mandolina esa noche y Luis Barriga Valencia, el otro interno de medicina, llevó guitarra. Yo, preveyendo que éramos muy pocos, llevé a mi hermano Augusto Veraveja, entonces profesor de música. Nos hicieron escuchar varios longplays proporcionados por las religiosas carmelitas que ayudaban en la administración del Hospital General de Arequipa, hoy día Hospital Honorio Delgado, y algunos otros longplays que compró el doctor Valdivia. Nos entregaron unas letras que probablemente fueron mecanografiadas por la secretaria de cirugía de la Facultad de Medicina, la señora Justa Herrera.
Como éramos muy pocos, nos pusimos a cantar, pero realmente, como cantaban casi todos ellos y ellas, las señoras, los pocos instrumentos que habíamos sonaban bien y todos se alegraban. Tanto así que luego de acordar la fundación de la Tuna, salimos a la calle a la infaltable serenata de las Tunas. Dimos una serenata al doctor Arispe O'Brien, Enrique Arispe, que nos acogió, nos hizo entrar a su casa en un momento breve, y al doctor Yugar Gallegos, que era vecino de él. Desde los primeros ensayos en el auditorio del Honorio de Grado del hospital estaba también el doctor Carlos Bermedo Gutiérrez, que tocaba acordeón, y el doctor Valdivia rápidamente consiguió varios estudiantes de medicina, desde primero, segundo, tercero, cuarto, que muy gustosos asistieron a los ensayos. Los primeros ensayos eran bajo la dirección de un pediatra del hospital, el doctor Moisés Ortiz Peralta, neonatólogo, que era al mismo tiempo el que compuso el himno del hospital. La primera actuación en público, el debut, ya contaba pues con cerca de 20 tunas, y ocurrió, como todos saben, en el Hospital General de Arequipa, ya bajo la dirección del doctor Quitezana. Pero antes de eso tuvimos varias presentaciones menores. La señora Valdivia nos llevaba a uno y otro sitios de enfermería, y las estudiantes de enfermería de la Católica de Santa María nos colocaban cintas y las escarapelas en unas y otras oportunidades. Pocos meses después hicimos el debut, de lo cual todos ustedes conocen. Yo, lamentablemente, solo pude ser miembro de la Tuna durante 1 año y medio, contando desde su fundación, por razones de la profesión, ¿no? De tal manera que yo quería mencionar esto y finalmente mencionar también lo siguiente. Ayudaban al doctor Valdivia en una u otra forma, por ejemplo, el doctor Juan Castro Galindo, que entonces era subdirector del hospital, el patólogo del hospital, el doctor Luis Fernández Segarra Ponce, ambos con sus esposas. Pero lo más resaltable de todo es el entusiasmo del doctor Valdivia. En su camioneta llevaba a todos los que podía o los traía a los recitales, a los compromisos. Con su dinero se compró la primera mandolina de poro italiana, que es la que yo tocaba, y meses después un guitarrón. Y con sus propios recursos económicos tuvimos las chompas con que debutamos en el hospital y las cafras. Parte de los pasajes después del debut, parte de los pasajes a Cocrachacra y a Puno también fueron con dinero del doctor. Finalmente debo mencionar lo siguiente: fue tal el impacto y el prestigio de la Tuna que no faltaron voces de la misma universidad que estaban en contra de la Tuna universitaria de la Universidad de la Facultad de Medicina por considerar música extranjerizante, y al haber faltado el apoyo institucional defendiendo este arte y todo lo que hacía el doctor Valdivia, en pocos meses decidió irse a Norteamérica, retornó a Norteamérica a ejercer su profesión y allí falleció. Esos son los recuerdos de una etapa brillante, la están viviendo ustedes, de alegría, de juventud, que lloramos. Muchas gracias. Muy bien, entonces, para continuar, bueno, vamos a ver la última diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay unas recomendaciones que deja el doctor Edgar Benaveja también en el documento que nos cedió el día que estuvimos en su casa, para que las tunas que ahora están activas puedan tomar nota, ¿no?
y eso lo vamos a poner también en la página web. Ya la UNSA tiene, aparte de la tuna universitaria, la tuna de psicología, la tuna de ingenierías, la tuna de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, la tuna de la Facultad de Ciencias Formales y la tuna de Economía. Entonces ya hay un buen número de tunas, y a lo que también se suma la Asociación de Antiguos Tunos de nuestra Casa Superior de Estudios. Muy bien, muchas gracias, doctor. Queremos a continuación invitar al doctor Manuel Hernani Montoya, por favor, para que también nos pueda dar su testimonio de aquellos tiempos de fundación y sobre todo lo que se vivió después. Y allí tenemos otro bloque de diapositivas. Ahí está. Muchas gracias. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a los integrantes de la Asociación de Antiguos Tunos por haber propiciado este tipo de actividades que permiten conocer con mayor profundidad los orígenes y la fundación de la Tuna Universitaria San Agustín. Yo puedo dar testimonio de la fundación de la Tuna, pues yo me informé a través de un aviso que pusieron en una de las puertas, en varias puertas de la Facultad de Medicina. Esta no es el día, no me acuerdo qué día, y a tal va a haber una reunión en el auditorio del Hospital General. Invitamos a los estudiantes que les guste la música, que tengan algunas cualidades al respecto, para que puedan conformar un grupo musical. A partir de ahí yo concurrí esa noche, y en esa noche ya lo conocí al doctor Arnolfo Valdivia, quien nos hizo conocer las intenciones de formar un grupo musical denominado Tuna, que él había conocido sobre todo cuando había concurrido a una actividad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien, en esa oportunidad también conocí al doctor Norberto Ceballos de Quesana, quien ya él había sido tuno, y él nos hizo conocer muchos detalles al respecto. Conocí a muchos de los otros médicos, residentes, internos, en fin, estudiantes que nos habíamos reunido para tal efecto, y ahí comenzaron las reuniones en el auditorio del Hospital General durante varios meses, en los cuales pudimos conocer la música de la Tuna a través de no solamente de la interpretación que hacían los que conocían esto, sino de los long plays que llevaban las señoras y los ponían para que nosotros pudiésemos escuchar algunos temas propios de la Tuna. Y fue realmente muy entusiasta la animosidad de todos los que integramos ello, y ahí nació nuestro cariño, nuestro afecto a este tipo de música. Hasta que, bueno, llegó el momento en que, luego de algunos ensayos y una presentación previa que tuvimos por el Día de la Enfermera, se hizo el debut oficial el día 5 de octubre de 1968, cuando ingresamos al auditorio que estaba totalmente repleto de personas, festejando el Día de la Medicina Peruana. Entonces, fue un entusiasmo increíble en la forma como nos recibieron. Todo el mundo se contagió, porque era la primera vez que veían un grupo musical que ingresaba, que tocaba instrumentos, que cantaba, que se movía, que se desplazaba, que sonreían y pasaba por el centro de los asientos que estaban en el Hospital General, y se contagiaron de alegría
de tal manera que la presencia de la tuna fue un éxito, desde ese momento un éxito extraordinario. Era pues, totalmente diferente en esa época. Solamente conocíamos las estudiantinas, pero las estudiantinas eran elencos que interpretaban la música pero instrumental. No habían grupos que tocasen y cantasen a la vez, y menos que se desplazaran. Bueno, así que todo esto continuó con mucho entusiasmo. Realmente espero que acá estén pasando el nombre de todos los integrantes que conformamos la Tuna Fundadores, y puedan ustedes ir conociendo a muchos de ellos, ¿no?, que están acá en la relación, de tal manera que dirigidos por el doctor Norberto Ceballos, ¿no?, interpretamos una serie de temas, el clásico Sebastopol, clásico Clavelitos, Tuna Compostelana, y en fin, Rondalla, Noche Perfumada de Lepona, y en fin, fueron temas sobre todo de música española. El entusiasmo fue grande y el desplazamiento de la tuna fue enorme, porque salíamos a dar serenatas a familiares de colegas médicos o profesores, y en fin, hicimos un primer viaje a Cocachacra, que fue un éxito, y luego ese mismo año, el 4 de noviembre, estábamos nosotros en la ciudad de Puno, entonces, que celebraba sus 300 años de fundación. El éxito de la tuna en Puno fue notable. Intervenimos en varias presentaciones en el Teatro Municipal, en el Coliseo, en varios otros ambientes, de tal manera que fue una novedad para el público de Puno también la presencia de una tuna, porque nunca la habían visto antes. Bueno, continuó la actividad, se nombró una madrina de la tuna, la señorita Lula Velázquez, que nos regaló algunas, me parece que, creo que una bandera o algo por el estilo nos regaló, en fin, y continuó pues la tuna disfrutando de todas estas actividades en nuestra ciudad de Arequipa. Pero bueno, como todas las cosas, ocurren algunas situaciones, como por ejemplo que nuestro director musical ya dejó de pertenecer a nuestra tuna, y él se desplazó pues a la Universidad Católica Santa María. Nos quedamos sin director musical, se nombró perentoriamente a un director musical, y luego ya se tuvo la contratación del profesor Jorge Chávez Ávila. Con el profesor Jorge Chávez Ávila ya se incentivaron los temas de carácter arequipeño, y comenzamos a interpretar una serie de temas de esa naturaleza. Bueno, todo esto fue muy simpático, muy bonito, pero ocurría que en esa época en nuestra ciudad había un movimiento político muy fuerte, y sobre todo en la Universidad de San Agustín. Entonces, un poco que comenzó a haber una campaña en contra de la tuna y de nuestro director general, el doctor Valdivia, al punto que esta campaña se incentivó notablemente, determinando que nuestro director general, con toda su familia, tuvieran que salir del país hacia Norteamérica. Esta situación afectó tremendamente a todos los tunos, y todos los tunos se sintieron muy afectados, muy mortificados, y realmente muchos de ellos se apartaron de la tuna totalmente. Esta fue, a grandes rasgos, la parte de la primera generación de
la generación de fundadores. Acá tenemos algunas vistas del doctor Arnoldo Valdivia, del doctor Roberto Ceballos. Aquí están las primeras presentaciones. Ahí está el doctor Guido Lozada, en fin, varios, Hugo Bayón, Pepe Guerra, actividades en ese tiempo el canal 6 de televisión, ¿no? En fin, hemos tenido una serie de actividades. De repente hay otras fotografías, ¿no? Esas también en el canal. Esta es una foto que tomamos en el monasterio de Santa Catalina. Bueno, en fin, hay una serie de fotografías, en fin, el Teatro Municipal de Puno, el matrimonio de Pepe Guerra, el Liceo Cerrado de Puno. Muy bien, entonces esta primera parte de mi intervención está referida entonces a la Tuna Fundadores. Puedo continuar con la segunda parte. Esta situación del viaje al aislamiento de nuestro director general motivó que la Tuna dejara de funcionar varios meses, porque la situación era muy complicada, pero no faltaron algunos integrantes que se movieron, se activaron algunos otros y de alguna forma conseguimos algunos uniformes, algunos instrumentos y comenzamos a reunirnos nuevamente, pero esta vez ya no en el Hospital General, sino en la Facultad de Medicina. Y en la Facultad de Medicina conseguimos el apoyo del doctor Gutiérrez Correa, que era decano de la facultad, que nos dio un ambiente para guardar los instrumentos y hacíamos los ensayos en el paraninfo de la facultad. Entonces, éramos pocos de medicina y ya algunos amigos de otras facultades comenzaron a integrarse a la Tuna. Se nombró un primer presidente de la Junta Directiva de Turnos, que fue el doctor Guido Lozada, y así continuamos. Yo continué con la segunda presidencia y así continuamos trabajando duramente para poder rescatar y poder conformar una agrupación. Nos demandó bastante trabajo eso y se logró volver a comenzar a actuar en algunas ocasiones, en algunas situaciones que se enfrentaban en la universidad o fuera de la universidad. Hemos tenido teníamos una situación bastante complicada, porque en esa época la Tuna de la Universidad Católica Santa María estaba pues en todo su auge, porque ellos no habían tenido ningún inconveniente. Era una Tuna conformada por varones y señoritas. Entonces, y nosotros estábamos rehaciendo nuestra Tuna, así que se nos ocurrió con el apoyo del profesor Chávez de grabar un long play. Entonces, esa grabación motivó una mayor fuerza en los ensayos y se logró cristalizar la idea y se grabó en el sello Dion el primer long play de la Tuna Universitaria de Arequipa. Esto levantó a nuestra institución enormemente, de tal manera que, bueno, ya se comenzó a actuar en diversos lugares. Ya comenzaron a incorporarse nuevos integrantes y comenzaron a realizarse viajes ya a lugares vecinos. Bueno, llegó el momento que el profesor Chávez ya dejó de ser nuestro director musical y logramos conseguir el apoyo del profesor Alberto Peña Rodas, que era un buen guitarrista, un buen músico, de mucho entusiasmo y sobre todo una colaboración totalmente desinteresada para con la Tuna.
con él aprendimos muchas canciones del género latinoamericano y se hicieron arreglos muy bonitos y comenzó la tuna a viajar a varias ciudades. Se fue varias veces a Lima, a Cusco, a Puno, a Ayacucho, a Moquegua, a Tacna, en fin. Tuvimos el apoyo de algunas entidades estatales que nos permitieron trasladarnos en avión, no me acuerdo la aerolínea que nos llevaba, pero nos alojábamos en hoteles de turistas, de tal manera que participamos en muchas celebraciones, aniversarios, como el Inti Raymi o el 9 de diciembre en Ayacucho, y así por el estilo. En Lima hemos participado en la Feria del Hogar, en la Feria del Pacífico, en el Hotel Crillon, en el Sky Room del Hotel Crillon, en fin, una serie de instituciones. Entonces, bueno, pero como todas las cosas, también llegó un momento en que ya pues se pasaban los años y ya muchos ya habíamos terminado la carrera y entraron nuevos integrantes y entonces ya hubo también otra vez el deseo de volver a incentivar la unidad de los tunos y se propició la grabación del segundo long play de música latinoamericana bajo la dirección del profesor Alberto Peña. Y se grabó en el sello Volcán, se grabó el segundo long play, que también fue un éxito. Realmente estas dos grabaciones son emblemáticas y se siguen discutiendo en muchas radios de nuestra localidad. Bueno, y pasaron los años y ya, fíjense, eran 49 los integrantes de esta segunda generación que tuvimos la oportunidad de poder grabar este segundo long play. Y bueno, llegó un momento en que ya la mayoría ya habíamos terminado la carrera, muchos se fueron a trabajar en otros lugares y ya quedó un poco desierta la Facultad de Medicina, que era el centro de nuestro trabajo con esta segunda generación. Muchas gracias. Claro, hay muchas cosas para hablar, pero el tiempo no nos permite hacerlo. De todas maneras, yo quiero rendir un homenaje a todos mis amigos y compañeros tunos que hemos laborado y trabajado duramente en la primera y segunda generación de la tuna, que ha sido la base y que ha permitido continuar posteriormente con las demás generaciones de la tuna. Muchas gracias. De estos dos primeros bloques nos queda muy claro que la tuna tiene una fecha de fundación y una fecha de primer debut. El primer debut de la tuna es el 5 de octubre de 1968 y en julio es que se da la fundación en la casa del doctor Arnulfo Valdivia. Entonces eso es lo más importante de repente a remarcar, y sigue luego el doctor Hernani viendo cómo ya después de la infame campaña en contra del doctor Arnulfo, que tuvo que al final retornar a Estados Unidos, y la tuna pues entra en un espacio, como dijo el doctor Hernani, ya de pausa, para luego retomar los ensayos, buscar un director. Ojo que la tuna no ha tenido la subvención de la universidad, no tenía los fondos que tiene ahora, y se consiguieron muchas cosas, con voluntad, con esfuerzo. Toca ahora la tercera generación a cargo del licenciado Tito Valdivia Condori, para que nos haga saber entonces qué pasó en este periodo de tiempo, luego de que la segunda generación hace una pausa en su clase. Un fuerte aplauso para Tito Valdivia.
Muy bien, con las gracias por la presencia de dos personajes importantísimos para nuestra institución, que ya ha llegado a cumplir 55 años. Tenemos nada menos que a las personas que ayer, hace 55 años, fueron protagonistas de toda esta historia que hemos escuchado del labio de ellos. Pues bien, llega el año 1987, ingreso a la Facultad de Medicina, y en octubre se inicia el año académico del 87. Y después de la emoción de haber ingresado y de ser cachimbos, en esa época todavía se hacía, nos cortaban el pelo como cachimbos, y encontramos una nota y el interés de otro personaje en nuestra tuna que está aquí, el doctor Manuel Hernani, que trabajaba en la unidad de bienestar dentro de la facultad. Y él se encarga de convocar nuevamente a los ingresantes a la facultad. No sabíamos para qué, ¿no? Solamente nos decía que sabíamos tocar instrumentos. Y me acuerdo que nos hacía tipo encuesta. Y aquí hay una anécdota bonita con el doctor Hernani. Yo no había hasta ese momento conocido nada de tunas, nunca había escuchado de tunas, es más, no sabía tocar ningún instrumento. Pero ante la encuesta del doctor Hernani, yo puse que tocaba todos los instrumentos, ¿no? Y entonces tomó interés el doctor Hernani hacia mi persona, y realmente que cuando vimos en el Paraninfo de la Facultad de Medicina, que era donde nos convocó, y nos empezó a hablar de la tuna, como lo ha dicho ahora, con mucho más entusiasmo incluso, recién nos enterábamos que el doctor quería que integrásemos a esta institución, que ya había tenido una pausa desde el año 84, 85, que los integrantes de la segunda generación, por motivos laborales, ya no estaban integrando, y prácticamente no había tuna ya. Quedaban algunos instrumentos que llegamos a conocer. De la mandolina napolitana que habla el doctor Herrera, todavía la conocimos, el famoso poro, el guitarrón y algunas guitarras, ¿no?, que estaban todavía. Entonces, cuando me dicen a mí que toque, porque tocaba todos los instrumentos, pues yo no sabía tocar nada, ¿no? Y pasé el hazmerreír ese día, ¿no? Conocí, éramos como 40 o 50 alumnos que habíamos respondido a esta iniciativa, de la cual fuimos quedando pocos. Dentro de ellos, el hijo del doctor Edgar Vera, ¿no?, Edgar Vera Tapia, ¿no?, también integró ahí. La novedad era que muchos hijos de los médicos estábamos en esa promoción que ingresamos en el 87. También en esta promoción están alumnos como son los nietos de Benigno Bayón Farfán, que integran esta agrupación, y así empezamos con la dirección del profesor Alberto Peña, que el doctor Hernani lo vuelve a convencer, que no le pagábamos nada, venía y empezábamos a ensayar. Eso fue octubre. Para diciembre la tuna siempre iba a tocar por Navidad a todos los hospitales, especialmente el Hospital General. Y nos convocan, vamos a tocar, no teníamos trajes, solo teníamos 2 canciones, Clavelitos, Sebastopol, las 2 únicas que habíamos aprendido, y con esas 2 canciones de repertorio fuimos en Navidad vestidos con nuestro mandil blanco, que es lo único que teníamos. Y así fue nuestra primera presentación de esta nueva generación que surge el año 87. Y era gracioso que la gente ya tenía la tuna, como han escuchado, un prestigio inmenso, y nos pedían otro, y seguíamos diciendo Clavelitos, y otra vez Sebastopol, y de Clavelitos y Sebastopol. Fueron las primeras presentaciones de nosotros en el año 87. Para el 88 ya se amplía el repertorio, sigue todavía el profesor Alberto Peñas, y participamos del primer encuentro de tunas internacionales organizado por la Municipalidad Provincial, que hasta el día de hoy lo organiza. Para ello ya se incorporan uno de los primeros trajes que utilizo en esta nueva generación, con la usanza al estilo arequipeño, con una chaqueta, con un pantalón oscuro y camisa, ¿no?
y también en esta nueva generación se incorpora que mientras la tuna tocaba había un grupo de ballet, también de estudiantes de medicina que hacían la alegoría bailando los pasodobles o los temas propios arequipeños que fuimos aprendiendo como montonero arequipeño, en fin. Entonces, este proceso de esta nueva generación es importante, porque ya participamos de un encuentro internacional y fuimos viendo por primera vez que venían tunas de Lima, las nacionales, de Chile, de México, y algunas utilizaban beca y otras no. Y como nosotros han visto ahí en las fotografías y lo han dicho nuestros fundadores, que la tuna no utilizaba beca. Así llegamos al 89 con una gran experiencia que llega la tuna a Alcalá de Henares, en este segundo encuentro internacional de tunas, y no solamente llega a participar, sino yo diría a dejar huella en el Perú y sobre todo en Arequipa. Y entonces ellos incluso dejan un traje como modelo para que lo vayan, y en las tunas de Lima son las que empiezan a reproducir, por llamar así, los trajes como hoy ustedes y nosotros también utilizamos. Este proceso de querer incorporar la beca, el traje y lo demás, fue un proceso no de copiar, de copia y pega, no fue así. Fueron aquí nuestros fundadores quienes decían: la tuna no usa beca, en la tuna no se parcha, en la tuna no se hace esto, ¿no? Y entonces ahí fue un proceso interesante. Recién empezábamos nosotros a gozar de la internet y de saber muy poco de aquellos tunos y de las tunas en España y en otros países. Esta influencia hace que nosotros ya llegamos al año 90, 91, querer incorporarnos. Entonces, lo que quiero subrayar en mi participación, que en esta etapa del 90, 91, 92, hay un proceso muy difícil de una parte de integrantes de que no quería utilizar beca y otros sí. Y nosotros, cuando dejamos la tuna el año 93, ya queremos utilizar, hay unos primeros inicios de utilizar una beca, no sé si por ahí está la fotografía, ¿no? Una primera beca que encontramos, curioso, había Lanificio, una empresa textil que había regalado un rollo de tela a la tuna, y era un tipo más o menos como el de la bandera, ese color era la tela, y con esa tratamos de hacer nuestra primera beca, que la quisimos utilizar. Diríamos algo informal, porque había este proceso de que sí y que no. Ya los que continúan a partir del 94, 95 se consolida lo de la beca, ¿no? Y también hasta esa época solamente había dos tunas, la de la Católica y la de la UNSA. Los primeros en utilizar becas son los de la Católica, hay que también reconocerlo, ¿no? Luego nosotros. Pero no porque no se quiso, sino porque ha sido un proceso de ir aceptando aquello que queríamos ser al estilo de las tunas de Granada. Recordemos el doctor Norberto Ceballos, tuno de Granada, ¿no es cierto?, donde ellos no utilizan beca. Entonces este momento fue difícil, y luego ya a partir de los 94, 95 es la historia que seguramente Toshio nos las contará. También en esta etapa empezamos a tener un amplio repertorio con la llegada ya de Leoncio Barrenechea, que es nuestro director desde el 89, a quien se le convoca para el viaje a Argentina, un viaje gestado por el Sol Hernani, un viaje donde teníamos toda la expectativa. Me acuerdo con mi compañero Edgar Vera Tapia, hijo del doctor, decíamos: de Argentina no regresábamos, esa era nuestra idea, ¿no? Quedarnos allá por todo el espacio cultural, académico que ya otros países iban teniendo. Realmente este viaje a Argentina nos marcó la vida para nosotros. Siempre hablamos, han pasado muchos años y seguimos hablando del viaje a Argentina, por el antes, el durante y el después del viaje. Creo que llegamos a tener
en nuestro repertorio para viajar a Argentina algo de 40 o 50 temas nuevos incorporados con música arequipeña, música de tuna, música latinoamericana y sobre todo música internacional. Llevamos este repertorio a Argentina. Fue un viaje maravilloso, lleno de éxitos, ¿no? Y que nos marcó la vida y que creo a la tuna le dio un toque el traer este repertorio inclusive argentino que muchas veces en nuestras noches de tertulia la seguimos haciendo. Otro tema también importante remarcar en esta nueva etapa es el quehacer tunante. Hasta la época de nuestros hermanos fundadores, la tuna era muy formal. Tenían que tocar y luego se iban a la casa, mismos académicos. Esta vida que hoy ustedes disfrutan no se vivía en las tunas. Y entonces también fue otro proceso de el parchar, como hace un rato los vi algunos parrillos y tunos parchando, era imposible ver que la tuna haga eso antes. Y entonces este momento nos llevó a un término que hoy es común y que nosotros fuimos los que la acuñamos, el embarcar, ¿no? Embarcar no solamente para parchar, sino embarcar a las grandes instituciones, embarcar a nuestras autoridades universitarias. Fue una alegría inmensa para que ellos nos empiecen a dar un presupuesto de dinero para comprar instrumentos y trajes. Esto lo logramos con el doctor Juan Manuel Guillén, ¿no? Una embarcada fue maravillosa y que nos compró totalmente los instrumentos, nuevos trajes y lo demás. Este término de embarcar ha ido perfeccionándose con el devenir de los tiempos y hoy es de dominio popular de todas las tunas y de todos los tunos también, ¿no? El embarcar no es engañar, el embarcar es tener la sapiencia y la inteligencia de lograr cualquier cosa sin que el otro se dé cuenta que le está sacando todo, ¿no? Entonces, yo quiero ir terminando esta parte de esta nueva generación. Quizás mi posición hoy, después de haber pasado 36 años desde que ingresé a la tuna, nunca más quise salir de ella. Y además, me emociona porque ha marcado mi vida, y ha marcado la vida de muchos compañeros. Ha marcado también la vida de gente como la que está a nuestro lado. Han pasado 55 años y el doctor Edgar sigue entusiasta como ayer con la tuna. Han pasado muchos años y el doctor René sigue al lado de nosotros, y así muchos, porque realmente la tuna fue y es aquello que parte de la historia de Arequipa. Arequipa no estaría completa si es que no se hubiera fundado la tuna universitaria. Estamos entonces ante un acontecimiento importante, porque a partir de la tuna universitaria San Agustín se fundan otras tunas. La misma católica se funda a partir de gente de San Agustín, con el doctor Norberto Ceballos. Y así para adelante, las demás tunas han tenido que ver. De hecho, nuestra tuna es padrinos, tenemos tunas ahijadas a nivel local y a nivel nacional también. Es decir, que esta tradición no solamente ha quedado en las paredes de nuestra universidad, sino que ha trascendido. Por último, quiero decir que en esta nueva etapa, desde el año 87, nunca más ya nuestra tuna ha tenido esos pares como hemos visto, etapa de fundación, que por los quehaceres profesionales, porque en medicina terminas el séptimo y te vas al internado, ya no tienes tiempo para nada, y luego viene la parte laboral. Hubo un corte, surge la segunda generación con una nueva etapa ya denominándose Tuna Universitaria San Agustín, que también tiene su fin por lo mismo, porque ya son temas laborales, y hay un corte y un espacio casi de 2 años o 3 diría yo, donde ya no había tuna, y luego desde el 87 hasta el día de hoy la tuna nunca más ha tenido esos cortes. O sea, ya no podríamos seguir hablando de generaciones, sino yo diría la nueva generación, o como a veces dice el doctor Hernani, la nueva tuna, ¿no?
refundada con estudiantes y que hasta el día de hoy sigue esta tradición, ¿no? Entonces, con esto quiero dar el testimonio de que para llegar a estos 55 años tuvieron que pasar muchas experiencias y muchas historias, subrayando que todo lo de la beca, lo del traje y de las tradiciones y costumbres de nuestra tuna que hoy la vivimos no fueron copiadas de otras tunas, sino fue producto del vivir y del desarrollarnos como nosotros. Nacimos sin beca, pero muy difícil para aceptar que nuestra tuna tenga beca. Quizás si la mayoría hubiera aceptado de no tener becas, hasta el día de hoy nosotros no tendríamos becas, pero seguiríamos siendo una gran tuna. Muchas gracias. Bien, entonces la tuna precisamente le debe a los long plays que llegaron de primera mano, a los médicos que ya graduados, egresados, que eran integrantes de los fundadores, que habían estado en España también. Y hay que agradecer mucho también a las damas, a las esposas que eran más entusiastas tal vez. La esposa del doctor Arnulfo era docente de enfermería en la Universidad Católica, y las primeras cintas que bordan y son entregadas a los turnos de la UNSA son hechas por manos de estudiantes de la Universidad Católica de Santa María. ¿Por qué? Por el entusiasmo precisamente de la esposa que era docente de enfermería en la Universidad Católica. Bien, luego el tema de 1989 cambia todo lo que es la tuna en el Perú. Alcalá de Henares, con su beca morada, instituye que el color de las tunas sea morado. Tal vez si hubiera llegado la tuna de Oviedo, la beca hubiera sido verde, la tuna universitaria digo, o si hubiera llegado la tuna de Santiago, de repente tampoco se usaría beca, porque la tuna de Santiago de Compostela solo usa la cruz, igual que la tuna de Granada. Entonces, el proceso de apropiación cultural que se ha vivido en todo este trayecto pasa precisamente por ese tamiz que obliga a un estudiante a investigar, a indagar, y no copiar ni calcar las cosas, y asumirlas y hacerlas propias, desde el repertorio hasta la forma como uno se desarrolla en el escenario. Para cerrar, le cedo la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Antiguos Turnos, doctor Toshio Ramos Benavente, con lo que viene a partir de la cuarta generación. Muchísimas gracias. Jubiloso de poder compartir esta honorable mesa con tan grandes personajes que han sembrado la historia del tunar en Arequipa y, por qué no decirlo, en todo el Perú. Me corresponde en esta ocasión narrar algunas experiencias de las cuales he sido partícipe a partir del año 1994, el año en el que me integro a la tuna de la Universidad Nacional de San Agustín. De repente, como muchos de ustedes, por mera casualidad, ¿no? Al igual que lo han manifestado mis antecesores, yo no conocía absolutamente nada de tuna, sí tenía una afición por el arte, por la música, y ver un grupo de estudiantes universitarios en la Facultad de Medicina incentivó en mí primero la curiosidad de saber de qué se trataba, el porqué del uso del traje. Como yo también lo he manifestado, en ese momento no se utilizaba la beca como la conocemos ahora. Es así que conozco a mi mentor, un gran maestro, Tito Valdivia, que junto con Gonzalo Garnica, esa tarde que los vi en la ronda, pues me invitaron para poder sumarme a la tuna. Esa misma noche asistí al ensayo y desde esa misma noche nunca más me he despegado de las actividades que como tuna se vienen desarrollando. En todo caso, cuando ingresó a la tuna, sucedió un cisma eminentemente académico en la tuna universitaria. Un gran porcentaje de estudiantes de medicina, que era casi el 100% de los integrantes de la tuna universitaria, tenían que partir, tenían que hacer su internado y actividades académicas que seguramente los iban a mantener alejados de la vida tuneril mucho tiempo. Los únicos que se quedaban en ese momento, o que quedaron como tunos activos, puedo mencionarlo, es Edilberto Salazar Sender, Abel Peñalillo Zapata,
Juan Carlos Valdivia Vilca y Johnny Laguna Ranilla. 4 tunos de los cuales nosotros aprendimos seguramente todas estas artes tuneras, y también eran estudiantes de medicina de los últimos años, razón por la cual no nos dedicaba mucho tiempo, ¿no? Al igual que sus compañeros también estaban pensando dónde hacer sus residencias y tantas cosas académicas más. Tal es así que junto conmigo, en el año 94, fuimos ascendidos a turnos el amigo Benigno Bayón Manrique, ya lo hemos mencionado, nieto de un gran músico arequipeño, el doctor Marco Chara Velarde, que seguramente llega ahorita, y quien habla, ¿no? Y nosotros teníamos claramente la intención de seguir indagando el porqué del uso del color negro. A nosotros sí nos bautizaron con la beca de ese entonces, que como lo dijo Freddy, como lo dijo Tito, era pues un trozo de tela granate, y a falta de recursos tuvimos que mandar a imprimir los escudos de la tuna universitaria entonces en offset. Posteriormente los hicimos en mica y los teníamos, ¿no? Los teníamos como emblema que nos pueda distinguir en el ámbito tunero. Aquí es necesario hacer un hincapié. ¿Por qué teníamos que distinguirnos? Porque ya para el año 94, el año 95, si bien es cierto conocíamos a la tuna católica de Santa María, también existían en Arequipa, surgieron una serie de grupos no universitarios con el nombre de tuna. Puedo mencionarlo: la Tuna Mayor de Arequipa, la Tuna Rondadores de Arequipa, la Tuna de Club Internacional, la Tuna de la Parroquia San Antonio Abad, la Tuna Santa Cecilia, y bueno, de repente estoy omitiendo algún otro tipo de agrupación más. Entonces, para podernos distinguir nosotros de ellos es que utilizábamos nuestro color, el color de la universidad, con este tipo de escudos. Pero aún así todavía no estaba muy cimentada, muy cuajada ese criterio tunero. Recuerden que el grueso de los tunos había partido a hacer su internado, ¿no? Y los que estaban no nos prestaban mucha atención. Y es así que en el año 95 surge el primer viaje a Lima de nuestra generación, de la cuarta generación. Llegamos a Lima y definitivamente encontramos un universo completamente distinto al que nosotros concebíamos como tuna. Estos grupos universitarios que en Lima de alguna manera trasegaban tenían una filosofía basado no en caprichos personales, sino basado de repente en un ámbito tradicionalista, puesto que a Lima habían llegado ya tunas como Santiago de Compostela, la tuna Alcalá de Henares, habían tenido la visita de tunas del extranjero, de Colombia y de Chile. Entonces ellos tenían una percepción de tuna con un acuñamiento de términos muy novedosos. Por ejemplo, el término pardillo. En nuestra tuna también existía el noviciado, existía el novatado, pero tenían otra denominación. Nosotros le llamábamos en la tuna de la UNSA postulantes. ¿Sí? Yo he sido postulante de la tuna universitaria y tenía que cumplir seguramente todas las actividades que ahora los señores pardillos lo denotan. Entonces, llegamos a Lima, empezamos a ver que el uso mismo del traje y la simbología que tenían las becas era pues muy importante como parte de ese escenario filosófico que nosotros deberíamos mantener. Ya para entonces, mi queridísimo amigo y hermano Freddy Tito Velázquez también se incorpora a la tuna universitaria, y es cuando decidimos hacer un seguimiento muy minucioso del por qué y el para qué de la usanza, de los tipos de trajes, el tipo de color de beca y el tipo de instrumentos que se tenían que ejecutar en la tuna. Hasta ese momento la tuna de la UNSA no tocaba bandurrias. Había una bandurria que trajo el doctor Juan Carlos Valdivia Vilca, que nadie la tocaba porque, bueno, parte de la tradición de la Universitaria San Agustín era el tocar mandolinas. Teníamos guitarras, se tocaba el poro, que lo único que iba a conocer, unos cuantos violines. Y es cuando empezamos esa iniciación al cambio de la usanza de los instrumentos tradicionales de tuna. Empezamos a adquirir las primeras bandurrias, los primeros laúdes, las guitarras existían, y poco a poco van sumándose más estudiantes de las diferentes facultades a este grupo universitario. ¿Sí? De repente la cuarta generación de tunos agustinos es la que ha sido más plural de todas las anteriores generaciones, que han estado caracterizadas casi al 100% por estudiantes de medicina. A partir de la cuarta generación de tunos, del año 1994 para adelante, es donde empiezan a ingresar tunos de las diferentes facultades.
De repente ampliando un poco más también el criterio de la cosmovisión universitaria que nosotros debemos y podemos manejar. El debate era permanente, seguramente también algunos puntos relacionados a lo que nosotros deberíamos hacer como tunos es que empezaba a generarse. Se empezó a instaurar la ronda como parte obligatoria de nuestro quehacer tunero. Obligatoriamente salíamos los fines de semana, pobrecita mi madre me estará escuchando. Empezamos a instaurar un poco el parche como forma tradicional del antiguo tuno, ¿no? de los orígenes tuneros. Empezábamos a recorrer buscando la sopa boba y empezamos a acuñar una serie de términos que hasta la actualidad seguramente se sigue y se continúa manejando. Otro fenómeno muy interesante que se suscita a partir del año 96, 97 es la proliferación de más grupos universitarios y el decaimiento de los otrora grupos no universitarios, ya los había mencionado, ¿no? Entonces, poco a poco, yo me imagino que por un tema de inanición de estudiantes o de integrantes, empezaron a desaparecer uno a uno estos grupos no universitarios y en contraposición empezaron a aparecer nuevos grupos de tunos universitarios. Y podemos mencionar inicialmente a la tuna de la Facultad de Psicología, ¿no? Que fueron de repente la primera tuna novata que vivió ese proceso de aculturación, como bien lo ha dicho mi hermano Freddy, en el cual ellos empezaron a apropiar esta terminología, ahijados nuestros, claro que sí. Posteriormente apareció la tuna de Ingeniería, pero paralelamente a la tuna de Ingeniería, en otras universidades empezó a proliferar este fenómeno tunero. Aparentemente habían más jóvenes interesados por salir a hacer ronda, por salir a hacer el parche, por salir de pronto con trajes y con todo lo que nosotros ahora como tunos utilizamos. Es así que casi paralela a la tuna de Ingeniería sale la tuna de la Universidad a las Peruanas, ¿no? Posteriormente aparece también ya la tuna de Economía, de Ciencias Formales, de Economía, dentro de nuestra Casa Superior de Estudios. En otras universidades empiezan a salir tunas como la tuna de Medicina de la Católica, la tuna de Ingenierías de la Católica, y con el surgimiento de las demás universidades, actualmente nosotros podemos observar que no hay universidad en Arequipa que no tenga una tuna o un proyecto de tuna. Pero para no desviarme de ello y de repente para darle el enfoque a lo que mi participación amerita, es justamente que nosotros empezamos también a hacer las gestiones necesarias con la autoridad correspondiente. Ya no estaba el doctor Juan Manuel Quinay Malavides, ya entró el doctor Cornejo Cuervo, con el cual empezamos a explicarle un poco más la necesidad de poder implementar a la tuna universitaria como una agrupación eminentemente universitaria y que puede generar proyección. Y tal es así que con buen grado y con las gestiones del doctor Manuel Hernani pudimos conseguir pues los trajes y un lote de instrumentos, de los cuales, bueno, tuvimos que despedirnos muchos porque ya terminábamos la carrera, ya llegaba el año 2000, ya había pasado mucho tiempo, 5 o 6 años de haber trasegado en este ámbito tunero. En el año 2000 ingreso a mi maestría, la primera que hice, y de ahí ya tuvimos que alejarnos un poco también del recorrido tunero como lo manejan actualmente los jóvenes. Empezamos a ver nuevas generaciones, las cuales seguramente siempre se sumaban pues a esos consejos de las experiencias que habíamos venido acuñando. Mi hermano Freddy también tuvo que retirarse, y así por el estilo, la cuarta generación, estos otrora estudiantes, tuvimos que alejarnos poco a poco, más no decirle adiós, ¿no? Sencillamente nos alejamos un poco por las actividades académicas, familiares que empezábamos a presentar, y bueno, ya dimos pase a una quinta generación de tunos que seguramente tendrán también muchas cosas que contar en su debido momento. Entonces, estimado público, señores de esta mesa de honor, yo me siento muy agradecido por esta oportunidad que me han permitido de poder contar parte de la historia que yo he vivido como turno activo, y ese sentimiento que todavía me sigue embargando ahora, ya pasados muchos años, ¿no?, de esa época estudiantil, pero que seguramente se mantiene incólume como ese sentimiento que a todos nos embarga. Muchísimas gracias.
Bien, antes de pasar a las preguntas, bueno, y remarcar que han sido, vamos a hacer una pausa porque no acabamos, todavía faltan más años, pero el proceso de apropiación que se da cultural, porque la tuna no es peruana, la tuna es un proceso que llega con después de que el doctor Arnulfo Valdivia vea la tuna de Cayetano, se interesa, encuentra docentes que tenían los long plays, se va apropiando, nace la tuna de medicina, se va nutriendo de nuevos integrantes, cambia Tuna San Agustín y vemos toda esta vorágine de acciones, y que no es una historia lineal ni color de rosa, no ha tenido sus altas, sus bajas. A su vez, en este trasega encontramos grupos que devienen de la Tuna San Agustín, dentro de ellos Alma Médica, la estudiantina de Atapo, liderada por el doctor Vera Beja, el grupo Galeno que habíamos hablado allí, el grupo Get también, de música antigua, que han sido fundados por tunos o ex integrantes de la tuna, ¿no? Entonces, de repente he omitido alguno, pero esto, como le digo, da para más. Y yo, antes de que el público pregunte, aprovechando que está acá el doctor Edgar Vera, quisiera que nos precise si en ese viaje a Puno encontraron algún vestigio de tuna, porque hay una narrativa que se ha construido indicando de que en el 68 ya había tuna, y la invitación para la ciudad de Puno precisamente llega por parte del papá del doctor Edgar, el doctor Castor Vera, el profesor Castor Vera, director de la Orquesta Sinfónica de Puno en aquel tiempo. Esa es mi primera pregunta, y ya después el público participa. Con todo gusto, señor Tito. Bueno, miren, en lo que yo sé, cuando fuimos a Puno, no había tuna en Puno. En lo que yo sé, el ingeniero Virgilio Palacios, docente de la Universidad Técnica del Altiplano, amigo mío, tenía interés en fundar una tuna. Este ingeniero Palacios, muy amigo de mi papá, ambos tocaban violín en Puno. Poco después se comunicó con el doctor Valdivia y tuvieron una amistad, yo podría decir. Se comunicaron, ¿no? ¿Cómo has hecho? ¿Qué has hecho? Etcétera. Pero en lo que yo sé, cuando fuimos a Puno no había tuna en Puno. Quizás tendrían algunos movimientos, intenciones, no estoy seguro. Pero si hubiera habido eso, me hubiera contado mi hermana Poli, vivía en Puno, mi papá estaba en Puno, en el ambiente musical, de tal manera que el afecto entre el ingeniero Palacios, fundador de la tuna en Puno, y el doctor Valdivia acá era notorio, eran amigos, porque parece que el ingeniero Palacios se comunicó con el doctor Valdivia, ¿no? Decirle cómo has hecho, qué esto, lo otro, ¿no? Eso es lo que yo sé. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos primero la participación de Vladimir y luego nuestro amigo. Sí, ahí no lo entre ellos. Sí, tengo curiosidad, por eso un gusto estar acá presente, de saber de quién fue el primer pardillo en la tuna. No sé si hay algún registro, porque esto es algo un poco curioso, dado de que valoro mucho esa etapa dentro de la tuna, ¿no? No sé si alguien lo siente. Sí, es una pregunta muy buena, porque ya hemos dicho, cuando yo ingreso a la tuna no había pardillos. Esto lo vamos gestando poco a poco, y en el año 92 para 93 ya empezamos a llamar a los postulantes, que pasaban por dos etapas: primero un aspirantado, luego un postulantado, y luego dar examen teórico, práctico, y luego examen con los tunos. Eran 3 tipos de examen para llegar a la calidad de tuno. Puedo afirmar que al primero que designamos y le empezamos a denominar pardillo fue a Benigno Bayón Manrique. El término pardillo es acuñado por las tunas madrileñas.
En otras regiones de España es novato. Y esto es Alcalá de Henares, ojo. Y el proceso disciplinar que, por ejemplo, tenían los de Alcalá medio militar, es porque casi todos los ciudadanos, para ser ciudadano tenías que hacer servicio militar, era obligatorio en España. Y es por eso que ese aire castrense en algunas órdenes de los tunos, ¿no? Y que remeen, que hagan cosas así tipo militares. De ahí viene. ¿Por qué? Porque la tuna en España se hace muy, muy famosa y toma un arraigo precisamente con la etapa del franquismo. Y es más, hay estudios también que dicen que las mujeres estaban obligadas a seguir carreras de mujeres, o sea, enfermería, ¿no? Por precisamente esta forma de ver el mundo, ¿no? Una dictadura, etcétera, y no eran para que las mujeres orienten esas carreras. El término pardillo viene con Alcalá y lo adoptamos nosotros, y es como decirle tonto a alguien, ¿no? O sea, es un pardillo, pero en sí se vuelve parte, se apropia para las tunas peruanas y evidentemente en la UNSA se debate y llega a un consenso. Es una cosa interesante, porque novato, postulante, ¿no? Son términos válidos. Eso solo es madrileño. Ojo. Siguiente pregunta, Rango, por favor. Aló, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Soy el Arturo Rango de la Facultad de Psicología de la UNSA de Arequipa. En primer lugar, quiero agradecer por esta mesa redonda, es muy enriquecedor. Personalmente considero esto, escucharlos a ustedes. Literalmente, ustedes son la fuente directa, señores tunos, honorables tunos y la tuna de San Agustín de Arequipa. Yo tengo una pregunta. Cuando yo era pardillo, porque soy tuno nuevo, cuando yo era pardillo teníamos un conocimiento que teníamos que aprender. Por ejemplo, ¿quién fue el primer tuno fundador de cada tuna? Hasta donde tenía entendido, hasta el día de ayer, porque ahora como que varía un poco mi conocimiento, yo consideraba de que el primer tuno fundador de la tuna universitaria San Agustín era el doctor Norberto Ceballos. Sin embargo, ahora voy con esta muy grata sorpresa de que el doctor Valdivia también tuvo un rol muy fundamental. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes quién fue el primer tuno fundador de la tuna universitaria San Agustín, ¿es el doctor Valdivia o es el doctor Norberto Ceballos, o estamos hablando solamente de directores o no de fundadores? Muchas gracias. Es bien difícil. Es muy... Es bien difícil responder su pregunta. ¿Por qué? La iniciativa y todo el primer esfuerzo hasta que viajó es el doctor Valdivia. Él es el primer turno. El problema es que el doctor Valdivia no sabía nada de música. Le gustaba escuchar música, la música de tuna le apasionaba, pero no sabía nada de música. La anécdota más conocida de él es la siguiente. A veces ya estábamos por iniciar una actuación en el escenario, alguien llegaba tarde y el doctor decía, ya sube arriba. No, tengo que afinar el instrumento, decía pues el que llegó tarde. Sube nomás, canta y después afinas, decía él. Él no tenía idea de cómo es el asunto. Pero no podríamos decir quién fue el primer tuno al doctor Ceballos tampoco, porque el doctor Ceballos, médico, estudió en España, era de la tuna, conocía la tradición, pero no estuvo pues en los primeros actos y en las primeras semanas, tanto así que el primer director, ya les cuento, fue un pediatra del Hospital General, el doctor Moisés Ortiz Peralta, neonatólogo. De tal manera que me es muy difícil decir quién fue el primer turno. Yo hablaría el impulsor de la fundación de la tuna. Tito Valdivia va a ser una oportunidad, yo también lo voy a hacer. Sí, yo creo que estamos ante un gran personaje como el doctor Edgar y el doctor Manuel Hernani,
y no lo han querido decir. Pero creo que después de haber escuchado los primeros turnos, el primer turno fundador es el doctor Edgar, que junta con el doctor Luis Barriga, internos de ese momento, son los que se reúnen en la casa del doctor Arnolfo Valdivia, son los que fundan la Tuna. Luego hacen ya toda la campaña donde se incorpora el doctor Manuel Hernani y son los primeros turnos, ¿no?, de nuestra institución. Sí, efectivamente, los parámetros para los que pregunta nuestro muy acertado amigo de la Tuna de Psicología eran diferentes, y es un tema sui generis. En todo caso, en ese primer ensayo, que sería la fecha de fundación, en la casa del doctor Arnulfo Valdivia, los 3 estudiantes todavía pregrado, haciendo su internado, que evidentemente se reconocían que tocaban y que hacían música y que querían integrar la Tuna, está el doctor Edgar Vera, el doctor Eliud Barriga, y estoy omitiendo un nombre. El otro que hacía música era mi hermano Augusto, pero no era médico, era profesor de música. Profesor de música. Pero los cantantes se los podría considerar el doctor Ochoa y el doctor Huertas, porque ellos llevaban su pandereta, vocalizaban. No es el doctor Huertas, por eso traje esto, sino el doctor Guillermo Huertas Tejada, exactamente, Huertas Tejeda. Muy bien, entonces, como verán, no podemos medir bajo los mismos parámetros. A muchas tunas ahora se les obliga a tener una tuna padrina. O sea, si no te apadrinan, no eres tuna. O sea, ahí hay temas que se han ido apropiando y también se han ido instaurando. Entonces, la misma palabra pardillo, el hecho de que tengas que tener una tuna madrina. ¿Cuál es el primer tuno bautizado? Claro, el mismo rito del bautizo, de la iniciación de pardillo y el bautizo de tuno, obedecen a todo ese recorrido que se ha vivido, ¿no? Y como verán, se ha instaurado. Nosotros vimos que en Lima ya hacían el pardillaje con novatazos, a veces un poco agresivos para nuestro gusto, pero era el momento. Y otra cosa es importante cuando empiezan a llegar los primeros libros, ¿no? Historia de una tuna, el libro de Tuná, el libro La Tuna. Emilio de la Cruz es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la Tuna de Derecho, que tiene libros. Ojo, también ahí hay que investigar, porque tiene novelas, pero las novelas no son historia. Y muchos critican los libros de Emilio también, porque las fuentes que toma no son fidedignas. Porque la tuna en sí, como la conoce, no es así como ven con traje, eso es de 1900. O sea, y nosotros sabemos que el correr la tuna, o sea, salir, tocar, vivir como estudiante de la música con tu instrumento, ojo, para mendigar tenía que tener el rey autorizarte a mendigar. Ojo, por eso el estudiante sí podía mendigar. O sea, la tuna nace con una actividad mendicante en esos estudiantes desde las primeras raíces, pues, de la universidad, siglo XII, ¿no? Las primeras universidades, está la Sorbona, Salamanca, ¿no? Entonces, imagínense, Salamanca va a celebrar 1200 años de fundación, ¿no? Pero la tuna, así como la conocen, es de 1900 el inicio. Existía la palabra correr la tuna, y recién una tuna de Madrid, crearon un long play y dice la estudiantina, una de Madrid. Y hay un long play que llega a Perú también en los 60, y es por eso que les llamaron la tuna de Madrid, y también ese long play hace lo propio. Para las estudiantinas, eso está en el libro que sacamos en 2018, llega la estudiantina Fígaro a Perú y a Chile, ¿no? Y los instrumentos de pulso y púa se instauran, incluso en la educación se empieza a enseñar mandolina en el colegio. Y aparte de las agrupaciones no universitarias que menciona Toshio, también existen las estudiantinas escolares, la estudiantina de los colegios, ¿cómo se llama? Juana Cervantes, el colegio Honorio Delgado, el colegio San José, se vuelven, y de ahí se nutren también las tunas. De ahí salen, y ojalá que sigan habiendo estudiantinas, ¿no? Y de repente que la asociación organiza un concurso de estudiantinas escolares,
para motivar la ejecución de instrumentos de pulso y púa, que eso es la tuna. Y ahora que hay más instrumentos, porque antes era mandolina, ahora tocamos laúd, pues yo no toco, los que ejecutan laúd, bandurria, ¿no? Y todo. Y bueno, ahora se está innovando con otras cosas. ¿Alguna otra pregunta más ya para cerrar la noche? ¿Sí? A ver. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los presentes y ponentes. Primero que nada, primero que nada quisiera preguntar lo que significa términos pardillo y justamente qué significa ser uno. Sí, perdona, estaba haciéndole la pregunta también al doctor Hernani, ¿no? Sí, el término pardillo, como ya lo hemos dicho, lo vamos incorporando con esta manera que vemos a la tuna de Alcalá de Henares, que traen sus pardillos con características bien definidas, ¿no? Con medias blancas, que notablemente no llevaban beca, y que eran los que tenían que hacer todas las tareas para que el tuno se sienta a gusto en su presentación y lo que se desenvolvía. Esa es la primera parte que nosotros vamos conociendo desde el pardillo, ¿no? Y ya vuelvo a decir, esto es un proceso con el cual nosotros después de los años 89, 90 vamos incorporando de a pocos. No fue inmediatamente, vimos parrillos y ya todos son parrillos aquí. No, de hecho que a finales de mi época mía, recién vamos instaurando esto del parrillaje, y creo que los que tendrían que responder ya cómo lo van tomando son los que siguen con nosotros y ya le dan la forma. Hasta hoy día en todas las tunas en Arequipa y en el Perú se vive el parrillaje, ¿no? Quizás Toshio pueda... Ok, muchísimas gracias por la pregunta. El término pardillo se acuña en el ámbito de la tuna precisamente en alusión a un ave parduzca que existe en las Europas. Esta ave parduzca representa la mocedad, la juventud, las ganas de vivir, y tiene un trino hermoso. Los primeros tunos le dan esta denominación, repito, en alusión justamente a esta ave. ¿Por qué? Porque el pardillo demuestra, o el novato demuestra, todo este tipo de conductas y de comportamientos. La particularidad de esta ave es que a medida que va madurando, ¿sí?, a medida que va envejeciendo en todo caso, va perdiendo algo de su brillo, algo de esa característica que te he mencionado hace un momento. Entonces esa es la alusión que se le da por autonomacia al principio para que las tunas le pongan esta denominación a los novatos. Ya lo hemos explicado. Como sinónimo se utiliza el novato, el postulante y tantas otras cosas más. Lo que sí me ha interesado mucho de tu pregunta es ¿qué tipo de comportamiento debe seguir un pardillo? Estas avecitas de las que te estoy contando son muy fácilmente recepcionadas, muy fácilmente atrapadas en algún momento seguramente, pero no con una finalidad comestible, sino precisamente para poder alegrar los hogares de algunas. Pero para que esta avecita pueda funcionar tiene que pasar por un proceso de adiestramiento, y este adiestramiento seguramente le va a dar esa característica, esa connotación. El comportamiento que nosotros entendemos como tuno debe demostrar el pardillo es primero el amor a su tuno, seguidamente esa asidua intención de poder aprender las artes tuneras. Estas artes tuneras pasan por un proceso de implementación en cuanto al dominio de los instrumentos, saber conocer un poco más de la cultura y sobre todo de la trascendencia tradicional
de que tiene la tuna en cualquiera sea de las universidades en las cuales se mueva. En conclusión, entonces, las funciones que debería tener un novato, un pardillo en este caso, es ser muy incisivo en este proceso de aprendizaje. Yo quisiera agregar algo. Resulta que cuando estábamos en la primera, segunda, tercera generación de la tuna, no existía el término pardillo. Pero los tiempos cambian. Y ya para la cuarta generación ya funcionaba el internet. Ya comenzaron a conocer cómo eran las costumbres en las otras tunas españolas vigentes y de otros países. No sé dónde apareció el término pardillo, pero verdaderamente a mí me confundió un poco el que se lo tomara como un personaje un poco despectivo, como un personaje que tenía que hacer lo que le decían los demás. Yo realmente he tenido bastantes discrepancias con algunos de los integrantes de la tuna, porque yo siempre he manifestado el respeto que se tiene que tener con todos los integrantes, no porque sea pardillo o sea una persona que está comenzando a conocer, a integrarse a la tuna, se le tiene que hacer oficios que no tiene por qué hacerlos. Pero resulta, eso no es un invento de nosotros, este es un invento general, debe haber procedido de España, de tal manera que yo creo que el pardillo es la persona que está empezando a conocer los secretos, empezando a integrarse en esta misión hermosa de los tunos, ¿no? Pero no por eso va a tener que realizar actividades obligadas. Yo creo que se le debe pedir a este ingresante cualquier cosa, pero se le tiene que pedir respetando su calidad de persona humana. Bien. Ya la última pregunta entonces de la noche. Ahí nomás, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Les visita a su prestigiosa institución de la tuna. Yo también soy tuno de la Facultad de Medicina de la UNA Puno y he querido estar presente en esta tan bonita reunión que ustedes están realizando. Primeramente, felicitarlos, ¿no?, por este tipo de eventos culturales que nosotros mismos nos alimentan como tunos. En segundo lugar, hacer llegar un saludo a los amigos que tengo aquí presentes, pero sobre todo mi pregunta va a también hacer una reflexión y a escuchar las opiniones del panel que tenemos prestigioso aquí adelante, debido a que mi persona, en el último certamen internacional que ha habido aquí en el 2023, en agosto, nosotros hemos estado conversando con varias tunas, ¿no? Y lo que nos ha llamado la atención es de que ustedes, primeramente, son una tuna, la tuna de la UNSA, la universitaria, es una tuna muy impresionante, es la más grande. Hemos tratado de comparar con todas las tunas a nivel nacional y solamente echando un vistazo, una comparación con ese soberbio o impresionante certamen generacional que hicieron ustedes hace algunos años atrás, ¿no?, de varias generaciones, ha sido tan impresionante que eso no lo ha hecho, no lo hará nadie hasta la fecha, ¿no? Ni San Martín de Porres, ni la Universidad de la UNI, ni en el sur, ni en el norte, ¿no? Solo lo tiene Arequipa, no lo tiene Cusco. Ese encuentro de generaciones, ¿no? Es tan grande su tuna que pueden darse el lujo de hacer ese tipo de eventos, ¿no?, generacionales, ¿no? Hace poco ha habido un certamen allá en la San Martín de Porres, donde participaban la tuna de administración, de derecho, la universitaria, la de medicina de San Martín, ¿no? Pero no se compara a esos eventos que han hecho ustedes del generacional, ¿no? Eso no ha habido y no hay comparación. Es tan grande, ustedes son la tuna más grande, y esa es la primera conclusión que sacábamos nosotros, ¿no?
ese certamen, ese evento que hay ustedes, es el más grande, no hay comparación. La tuna de la onza es la más grande que hemos visto. En segundo lugar, la segunda conclusión que estábamos nosotros preguntándonos era cuando estábamos reunidos allí en medio, luego en San Lázaro, con la tuna de los morados, la universitaria de San Martín, y ellos nos decían, somos 53 morados en el escenario. Entonces ahí nos llamó la atención que por qué ellos, por ejemplo, no hacen cuarentuna y una tuna de universitaria, ¿no? Y sin embargo, ahí va mi pregunta, es donde por qué ha aparecido la corriente de las cuarentunas y se ha visto este año un segundo o tercer encuentro donde hemos visto desfilar a tunas como la cuarentuna de Derecho, los molineros, etcétera. Usted, ¿no? La cuarentuna de la San Agustín. Entonces, ahí va mi pregunta y quisiera sus opiniones. ¿Por qué se está formando esta corriente de cuarentunas? ¿Es algo positivo en el futuro? Yo vengo del CETUMED, ¿no? Del certamen de tunas de medicina que este año se ha llevado en Puno, hace unos pocos días, ¿no? Y hemos estado en aprietos, ¿no? Por ejemplo, con la tuna de Cayetano, ¿no? Donde la tuna de Cayetano ustedes sabrán, por ejemplo, que quizás no se hagan llamar cuarentunos, ¿no? Pero existe la tuna mayor y la tuna universitaria de Cayetano. Y no había, y por invitar a uno nos hemos ganado problemas con el otro, y si no hubiéramos invitado al otro, entonces nos íbamos a ganar problemas con el otro, porque puede suceder en uno de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes, ¿qué pasaría si los invitan a ustedes y después de algunos años al turno tripan ya no lo van a conocer quizás los nuevos integrantes de su turno universitaria y le digan, no, por favor, nosotros tenemos acá el documento que nos invitan a nosotros a la universidad, no a la cuarentuna, ¿no? Entonces puede generarse, quizás, no sabemos qué puede generar más adelante esto, ¿no? El hecho de que se vean ustedes como cuarentunos. Otros opinaban, decían que por qué son cuarentunos cuando realmente ustedes siempre van a ser de la tuna, y pueden ser como la tuna de los morados y pueden ser 50 tunos en el escenario y nadie les va a decir nada, ¿no? Pero ¿por qué esa corriente de separarse, ¿no? Para mí estoy en un punto intermedio en decir sí, fue parte de la cuarentuna de Puno o voy a seguir siendo de la tuna universitaria, y yo quería escuchar opiniones al respecto de ese tema. Muchísimas gracias por la pregunta. Como presidente de la asociación me corresponde responderla, no solamente como presidente, sino también como fundador, ojo, no de la cuarentuna de la Universidad de San Agustín, sino como la Asociación de Antiguos Tunos Agustinos, una institución fundada al amparo del Código Civil y facultada por lo que manifiesta la nueva ley universitaria, que de alguna manera promueve las asociaciones de veteranos, de antiguos, de egresados, tal y como estipula no solamente la ley universitaria, sino también nuestro estatuto universitario. Nosotros no somos una tuna, no estamos fragmentados, no estamos separados de la tuna universitaria. Nosotros, en nuestra condición de tunos agustinos, seguimos formando parte de la comunidad de lo que los señores ponentes aquí presentes han manifestado. Somos parte de esa tradición. La necesidad de hacer una asociación civil llamada Asociación de Antiguos Tunos de la UNSA responde a esa proyección que nosotros queremos proyectar hacia la comunidad desde nuestros diversos campos profesionales. Nosotros no podemos participar en un evento de tunas, sino como un grupo eminentemente de exhibición. No concursamos, porque no representamos a ninguna tuna. Repito, somos una asociación. Es un grupo de amigos que de pronto hemos decidido continuar haciendo música, no nos llamamos tuna, pero lo que sí tenemos bien claro, y por eso es que hacemos sendas actividades, es proyectarnos a la sociedad. Nuestra finalidad es hacer campañas integrales en las cuales nuestros amigos médicos puedan atender las necesidades de la población, nuestros amigos abogados, contadores, nuestros amigos economistas puedan proyectar, matizando todas estas actividades con el arte que tenemos viva en nuestras venas, que es el arte de la tunería. Cuando se trata de una actividad como la que mencionas, donde nosotros tenemos la disponibilidad de participar junto a nuestros hermanos de la tuna, lo hacemos.
Seguimos saliendo de ronda las veces que nuestras esposas nos dan permiso, ¿no? Porque por lo general, por lo ajetreado, y con las disculpas del caso, con lo ajetreado a veces de nuestras agendas profesionales, familiares, académicas, algunos de nosotros están siguiendo 2 hasta 3 doctorados, no podemos hacerlo, no tenemos la misma disponibilidad de poder asistir lunes, miércoles y viernes a los ensayos de guitarra, o martes y jueves a los ensayos de bandurria en la tuna universitaria. Nosotros de pronto nos juntamos a horas prudentes, 10, 11 de la noche, mi amor, esta disculpa, ya sabes que estoy diciendo la verdad. Nos juntamos a horas tardías, ¿para qué? Para poder distraernos, porque también la tuna, o este ámbito tunero para nosotros sirve como un elemento de catarsis. Las actividades, y tú seguramente y todos los profesionales aquí presentes, sabemos que no todo puede ser un elemento deshumanizado, alejado de las artes. Definitivamente, para poder congregarnos como buenos profesionales tenemos que conjugar no solamente nuestras habilidades profesionales, sino también nuestras habilidades artísticas. Entonces concluyo esta respuesta a tu pregunta dejando una vez más claro que esta asociación no es una tuna, es un grupo de tunos veteranos que no nos hemos congregado en una tuna particular, sino sencillamente nosotros lo único que intentamos hacer es tener ese espacio de distracción y sobre todo proyectarnos, como digo, a la comunidad, como eventos como el que estamos participando en este momento. Y nos sentimos congratulados tener integrantes de la tuna de ingeniería, de la tuna de ciencias formales, la tuna de medicina de Puno y seguramente algún otro integrante de alguna otra tuna, para llevar y para poder generar ese espacio de cultura tunera que ya caracteriza a Arequipa, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias. Muy bien, Nico. Ya terminamos entonces, ya es lo último más. Vamos a hacernos la foto del recuerdo acá adelante. Pero antes vamos a entregar 2 distinciones que no podemos dejar pasar esta oportunidad. El fenómeno de cuarentunas, orquestas de pulso y púa, se da ya en España hace tiempo. Cuarentunas, orquestas de pulso y púa, las asociaciones de antiguos tunos que han grabado CDs también y han llegado aquí en el año 90. Ahora en España hay una crisis, no hay tanto joven que quiere integrar la tuna. Y en las regiones, por ejemplo en Barcelona, prefieren hacerlo catalán que hacerlo español. Porque acuérdense que la planadora España Una, ¿no? Estaba en contra de los idiomas propios del galego, el euskera, ¿no? y también el catalán, ¿no? Entonces cuando las comunidades ya autónomas, bueno, y en este caso han visto también el caso de que Cataluña también se quiere separar, ¿no? Entonces, y ya no ven como la tuna como lo español inclusive. Y las generaciones no se han renovado. Miren, ahora la tuna de San Agustín tiene ya muy buena cantidad de integrantes, casi 25, ¿no? Y está muy bien y lo celebramos, ¿no? Y participan y tocan. La tuna de ingeniería está haciendo sus convocatorias para llamar integrantes y tiene también buena cantidad de parrillas, lo mismo para psicología, ¿no? Y cada tuna, para nosotros ahora es, ver que puedes llevar la vida, ¿no? Ensayar, tocar, presentarte en una actividad, de ahí volver a la facultad a estudiar, eso ya lo vivimos, ¿no? Y qué bueno que lo vivan ustedes y que sepan que ha habido un camino largo para poder establecer lo que ya conocen como tuna ahora. ¿Qué vendrá después? Esperemos que, bueno, nosotros mientras nos dé y de repente las ganas, seguiremos haciendo música, tratando de, como ya lo dije al inicio, compartir con el público eso que sabemos que nos gusta hacer y disfrutamos mucho. El doctor Hernández siempre nos dijo, los estudios no lo son todo y la música humaniza, es parte también de la formación. Y algo que la Tuna San Agustín ha tenido desde su inicio es la parte musical. Y ha sido muy exigente siempre en esos procesos. Y ha quedado la escuela. Más allá de las terminologías, más allá de las modas, ¿no? Aún nos llevan, ahora hay tunas que llevan capa, tunas que no llevan capa, lo que sí está la beca, ¿no? Hay tunas que dicen que el parrillo está prohibido de usar capa, ¿no? Son cosas nuevas, bueno, recién veo. O el canguro, dicen que el canguro es parte del traje, o no lo sé. Cosas que se ven con la madre.
Entonces invito por favor a ponernos de pie a nuestro panel, un fuerte aplauso para ellos. Acá adelante. Pasemos por favor, doctor Hernani, doctor Vera. Para nosotros es un honor realmente y poder nutrirnos también nosotros, aprender. Más adelante, ahí está. Listo. Antes vamos a entregar entonces el reconocimiento a nuestros dos turnos fundadores que nos acompañan por haber sido fundadores de la TUNA de la Facultad de Medicina de la UNSA, que con el devenir se constituyó en la TUNA Universitaria San Agustín, primera TUNA de Arequipa y tercera TUNA en el Perú, que acaba de cumplir 55 años. El reconocimiento primeramente para el doctor Edgar Vera Beja. Hace entrega Toshio, por favor. Un fuerte aplauso para él. A ver. Damos lectura a al siguiente reconocimiento. La Asociación de Antiguos Turnos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Hernani Montoya, turno fundador de la TUNA de la Facultad de Medicina de la UNSA, que con el devenir se constituyó en la TUNA Universitaria de San Agustín, primera TUNA de Arequipa, tercera TUNA del Perú. Un fuerte aplauso. También los maestros profesionales exitosos, ejemplos de vida, y el agradecimiento también a sus esposas que les han dado permiso. Un fuerte aplauso para ellos. Listo, y ahora el aporto del grupo para guardar este recuerdo en la última. Aparte de agradecer este reconocimiento que nos otorga, yo quería, como recuerdo de esta reunión, dejarles un recuerdo de un banderín que en aquella época se imprimió una universitaria UNSA. Era uno de los banderines que se publicaron en aquella época. Un recuerdo para la Asociación de Antiguos Turnos. ¡Bravo! Ya se está malogrando como yo. Vamos a hacernos, doctor Rivera. Está, yo diría, bien conservado, a pesar que se acaba de romper. Esto es lo que llevamos a punto de esa antigüedad, de ese tiempo, del primer año de existencia de la TUNA. Para la foto ahora sí, de grupo, por favor. Edward, ayúdanos. Posible hacer un tema así porque dice.
El agradecimiento, por favor, eterno a nuestros dos panelistas de lujo esta noche. Reitero las gracias, doctor Edgar Veraveja, doctor Manuel Rami Montoya. Siempre hemos tenido al doctor Rami cerca. El doctor Veraveja ha sido contadas veces, tocó en el concierto de los 35 años junto a su hermano, el doctor Eliud Barriga también estuvo esa noche tocando. Se llegó a grabar pistas para un CD conmemorativo también, que si no lo tiene se lo vamos a hacer llegar también, doctor. Y bueno, está con nosotros integrantes de la Tuna Universitaria San Agustín, integrantes de la Tuna de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, también está de la Tuna de Psicología, la Tuna de Medicina de Puno presente. Si hay algún otro tuno de Trujillo, me dijeron que iban a ver por ahí. Sí, de Piura, Guapa y San de Piura. Ahí está rico el Huancayo, bonitos recuerdos ahí, con la Tuna de la UPLA, con la Tuna del Centro, sobre todo, grandes amigos. Pasen por favor, jóvenes. Estarán afinados los instrumentos a su momento. Muy bien, muy bien. Está también la Tuna de la Universidad Tecnológica del Perú, está Hazel de ahí, amigo, hermano, ahijado nuestro. Claro que sí. Si he omitido a alguien, las disculpas, pero no me da. Bueno, en la Tuna de la UNSA ahora hay aspirantes, pardillos y tunos, que es lo que hay en todas las tunas, ¿no? Eso ya se ha instituido. Pase por favor. Listo. ¿Claveritos? Sí. Un pedacito de cielo, la
una bandura, así. Justamente. ¿Otra? Vamos a tocar un tema recordando que el jueves 2 de octubre en el Teatro Arequipa, 2 de noviembre, próximo jueves, estamos proyectando la película La Casa de la Troya. La siguiente canción es el tráiler, se llama Fonseca y está en el soundtrack. Para todos ustedes, somos la banda sonora. Fonseca. Por mi amada universidad, Ana Agustín de Arequipa, alma mater de Arequipa. Gracias.